No creo ser una leyenda. A la gente que lo afirma, les diría que sigo vivo. Las leyendas son personas que ya están muertas. Y lo que yo siempre he hecho ha sido buscar nuevas cosas para mi vida, cosas diferentes. Había dicho el piloto austríaco de Fórmula 1 Niki Lauda, recordado por su accidente y por sus títulos en la máxima categoría, justamente dando a entender que él todavía no se había convertido en una leyenda, sino que simplemente era una persona que le gustaba hacer muchas cosas diferentes. Ahora sí, por supuesto, Niki es toda una leyenda porque ya ha pasado a la eternidad. Pero sobre él se puede hablar en este programa de Copiscopio y Anabel nos va a comentar algo. Sí, bueno, hay una película muy conocida, que es una de esas películas que a todo el mundo le gustan, que todos los que la vieron les gusta. Se llama Rush, es de 2013, traducida como Pasión y Gloria. Fue dirigida por Ron Howard, quien también hizo Apolo 13, Una mente brillante, no sé si las vieron esas pelis. Es un director muy conocido. El guión es de Peter Morgan, que también tiene trabajos muy importantes como El último rey de Escocia y La otra Bolena. Y los protagonistas son Daniel Brühl, quien hace de Niki Lauda, este automovilista austríaco, y Chris Hemsworth, quien hace de James Hunt. Es una película biográfica que muestra la rivalidad entre Lauda y Hunt en una serie de carreras de Fórmula 1 situadas en los 70, concretamente en 1976, en la temporada de Fórmula 1 justamente. Entre otras cosas, lo que se puede ver es el accidente que sufre Niki Lauda, el famoso accidente en el Gran Premio de Alemania de 1976. Y lo que se ve en esa película, es esta rivalidad, pero que también es como una amistad que los nutre a ellos. ¿Qué tanto hay de mito en esta rivalidad? Bueno, ambos son leyendas, ¿no? Porque ya no están con nosotros. Y esa rivalidad se ve mucho en las pistas. Actualmente, la Fórmula 1 juega mucho con eso, los deportes motor juegan mucho con eso, ¿no? Con las rivalidades de diferentes pilotos, como podría ser más cerca en el tiempo Hamilton con Vettel, ha sido, por ejemplo, el mismo Hamilton con Alonso, ¿no? Siempre hubo como rivalidades como Senna y Prost, ¿no? Pero en el caso de Hunt y Lauda, la diferencia mayor quizás era cómo ellos llevaban su vida, ¿no? Que la película lo figura muy bien. Lauda como un tipo muy metódico, muy serio, que trabajaba a rajatabla, ¿no? Que se metía en los equipos, que se metía en los coches, sabía mucho de aerodinámica. Más introvertido. También más introvertido, que no se expresaba mucho ante la prensa, un tipo que cuidaba mucho su intimidad. Lo que no quiere decir que Hunt tampoco haya sido un mal piloto, sino que era diferente. Y lo que él tenía era que era muy carismático, y era un dandy, ¿no? En la época, justamente en los locos 70, ¿no? Hunt era como un tipo que vos lo veías que tomaba alcohol, que fumaba, que estaba con muchas mujeres. Habla de su personalidad, ¿no? Completamente distinta que la de Niki Lauda. Claro, eran pilotos especiales, ¿no? Como también fue el caso en el Mundial del Motociclismo con Barry Jean, que era un gran amigo también de Hunt. Ambos en las mismas fiestas. Ambos en las mismas fiestas, ¿no? Este piloto de motociclismo era conocido porque tenía un agujero en el casco donde fumaba. No te puedo creer. Fumaba, antes de arrancar se la pasaba fumando, por supuesto no iba ahí porque podía suceder un accidente, pero los dos eran muy reconocidos por la prensa por esta vida que llevaba, ¿no? Igualmente el motociclista Jean era más... no andaba con tantas mujeres porque tenía una novia que era una modelo preciosa, hermosa,
Y bueno, supuestamente era fiel a ella, no sé igual, yo no pongo las manos en el fuego, pero ambos también con un final muy triste. Barrigier tuvo un cáncer, falleció de cáncer hace muy poco tiempo, bueno, y James Hunt tuvo un paro cardíaco, que algunos dicen que era por la vida loca que llevaba, ¿no? Tuvo más de una mujer también, se casó creo que dos veces. Dos veces, sí, sí. En cambio, Niki Lauda, bueno, falleció en mayo de este año. Hace a los muy 70 poco. años. Sí, él tuvo, bueno, por su accidente, gran parte del cuerpo quemado, ¿no? Los órganos muy comprometidos, luego, bueno, tuvo trasplantes, Sí, ¿no? una sobrevida muy difícil al accidente, con mucha lucha por su salud, ¿no es cierto? Y esto, algunos creen que fue consecuencia del accidente, de los trasplantes que tuvo, de todas las operaciones que tuvo, que él no tenía una salud muy, digamos, fuerte, ¿no? Igualmente vivió bastante tiempo. Vivió bastante, sí. Sí, porque si uno ve la espectacularidad de ese accidente, ¿no? Uno no puede creer cómo salió con vida. Sí, los accidentes que sucedían en la Fórmula 1 en esas épocas, que eran, porque por suerte ya no se ven o no se ven tanto, o los pilotos tienen una protección muy distinta a lo que vemos, por ejemplo, ahora con los trajes antiflama, ¿no? Que antes no existían. Bueno, podríamos hablar del accidente que tuvo Ayrton Senna. Ayrton Senna también fue un accidente que cambió la historia del automovilismo. Y hablamos de otra gran leyenda Otra gran leyenda del automovilismo. Muy querido Ayrton Senna en todo el mundo, una personalidad muy carismática, un tipo humilde, simple. Él nació en el 1960 en San Pablo y fue 3 veces campeón del mundo. Y para muchos fue el más rápido de la historia y fue para muchos el que mejor manejaba en pista mojada. El rey de la lluvia. El rey de la lluvia. Sin lugar a dudas. La carrera de Mónaco mojada de él, hay quien se la sacó, se la recuerda perfectamente. Bueno, muchos lo recuerdan porque manejaba, en ese momento existía el cambio, ¿no? La caja con la palanca y él no tenía siempre las dos manos en el volante, entonces muchos lo recuerdan estas curvas y rectas que él a veces tenía una sola mano, entonces vos lo veías en el circuito de Mónaco con una sola mano, ¿no? Una sola mano en el volante, que es... Él corrió para varias escuderías, para Lotus, para McLaren, para Williams. Hizo 80 podios y 65 pole positions en 162 clasificaciones, lo que le daba una efectividad de 40%, que es una de las más grandes, superada por muy pocos. Fangio, por ejemplo, lo supera porque eran otros tiempos, no eran muchas menos carreras. Fangio también es uno de los más recordados y también es uno de los mejores de la historia del automovilismo, de la Fórmula 1. Y son justamente esta clase de leyendas, ¿no? Pero tenemos también la diferencia que, por ejemplo, Lauda, él se retiró de la Fórmula 1, después se volvió a retirar, pudo terminar su carrera, ¿no? Lo mismo que Fangio, que él corrió nada más que 6 años. Se ganó todo. Claro, se ganó todo, después se retiró, ¿no? Tuvo un final de su carrera, no como Senna, que tuvo truncada su... Claro, él muere Senna muere en 1994 en el autódromo Enzo Dino Ferrari, en la curva de Tamburello, corriendo el Gran Premio de San Marino. Él, por una modificación que se hizo en el coche, cuando él choca contra... El coche no lo puede hacer girar. Cuando choca de frente contra el paredón, un pedazo de una varilla que le habían agregado, justamente como decís vos, para los cambios, se le atraviesa la visera del casco. Y entonces ahí se le produce una herida fatal, fallece en el acto. Casi en el acto igual. Sí, es trasladado. No, pero yo creo que ya... Sí, ya no tenía muchas expectativas. No tenía signos vitales, nada. Porque, es decir,
el médico que llega con la asistencia, ya ahí se da cuenta de que no hay manera de salvarlo. Sí, como uno para... no ve la expresión del médico. El gobierno de Brasil decreta 3 días de luto y entierro con honores de Estado, de tanto que lo querían a Senna en su país. Una curva del Autódromo de San Pablo se llama la S de Senna y tiene al club de admiradores y fans, ya pasados 25 años de su muerte, en todo el mundo. Y bueno, pero el día anterior, en el mismo circuito, en la clasificación, había fallecido otro piloto, sí, que es Roland Ratzenberger. A partir de el momento de estos accidentes, cambian las medidas de seguridad en la Fórmula 1. Y por 20 años, es decir, hasta el 2014, no hay más accidentes fatales. Sí, un dato curioso es que en el auto de Senna estaba la bandera austríaca. Quiere decir que él pensaba, al finalizar la carrera, homenajear al piloto que había fallecido el día anterior. Sí, porque una de las características de la personalidad de Senna, ¿no? Él era un piloto muy controvertido porque generaba mucha polémica con sus dichos, ¿no? Pero muchos lo conocían porque tenía un muy buen corazón. Él ayudaba a todo el mundo que lo necesitaba, él estaba ahí y él quería hacer un homenaje a otro piloto, ¿no? Que también había tenido un accidente, como vos decís. En ese momento en la Fórmula 1 se luchaba mucho por las medidas de seguridad y como que se decía que si se aumentaba la seguridad se iba a perder el parte del espectáculo. Pero los pilotos estaban poniendo su vida y por eso era como que se empezaban a gremiar y a pedir ese tipo de cosas. Bueno, y después de los accidentes sí o sí cambiaron las cosas. Sí, hubo muchísimos accidentes fatales en la historia de la Fórmula 1. Por suerte ya no suceden más por las medidas de seguridad que se toman y por las medidas de seguridad que tiene cada circuito, ¿no? Justamente como vos lo decías, el último piloto que falleció de la Fórmula 1 fue hace muy poco, en 2014, Jules Bianchi, que también estaba figurado como uno de los posibles talentos que quizás podría haber corrido en Ferrari, que quizás podría estar en este momento ganando carreras, haciéndole frente a los pilotos que están en este momento en la cúspide, como Hamilton o Vettel o Verstappen, ¿no? Pero estos accidentes, ¿no? tan fatales que por suerte no están sucediendo o no deberían suceder, pero bueno, es algo también, es el riesgo que corren ellos. Que nombran del 2014, ¿fue por algún problema de seguridad del vehículo o...? Es muy controvertido porque casi siempre las investigaciones no terminan de la manera en que uno supone que deberían terminar. Bianchi estaba corriendo el Gran Premio de Japón cuando chocó contra una grúa que estaba en el circuito. ¿Por qué? Porque fue un Gran Premio realmente muy interesante de analizar porque, lo puede decir Anabel, en la película se veía como Niki Lauda no quería correr un Gran Premio, ¿no? Al final, en el cierre de la película, el Gran Premio de Japón, él desiste de participar porque lo considera peligroso. Porque considera peligroso el estado de la pista. Y justamente así falleció Bianchi, ¿no? Porque la pista no estaba en condiciones. En Japón en ese momento hay un temporal muy fuerte por un huracán que estaba por tocar, digamos, Japón. Fue un fatico, fueron muchas cosas juntas en una carrera donde realmente uno lo veía por la televisión y no veías nada. En la pista menos visibilidad debía haber y un piloto, Adrián Sutil, tuvo un accidente, debieron sacar su coche de la pista. Hay diferentes maneras de sacar un coche en las pistas en Fórmula 1. En ese momento eligieron sacarlo con una grúa, que no es una grúa como las que nosotros conocemos, es otro tipo de grúa. Pero es bastante similar, ¿no? Tiene un gancho, levanta el monoplaza y se lo lleva.
Y era una curva bastante complicada. Muchos piensan que deberían haber parado la carrera en ese momento. Había bandera amarilla, que quiere decir que los autos tienen que ir más despacio y tienen que tener más cuidado. Y no se pueden sobrepasar. No se pueden sobrepasar. Pero el riesgo estaba, y poner una grúa en el circuito era un riesgo mayor todavía. Y lamentablemente Bianchi terminó golpeando contra esa grúa. No murió en ese momento por las tecnologías de la medicina. Lograron estabilizarlo, lo llevaron a un centro médico, luego fue llevado a otro hospital de alta complejidad, pero nunca más recobró la conciencia. O sea, él murió después, ya hace 4 años, pero en realidad después del accidente nunca más se levantó. Pero es parte también del show del automovilismo, ¿no? Y como hemos visto estas grandes figuras como Niki Lauda, como James Hunt, como Ayrton Senna, como tantos otros, ¿no? Como Fangio, bien dijimos, y otros muchos que no entraron en este programa, pero no vamos a extendernos mucho más porque tampoco Copiscopio es un programa de automovilismo o deportivo, aunque hemos tenido todos nuestros programas de deportes. Cerramos así el 14º programa de Copiscopio. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram con nuestro nombre, por supuesto. Les mandamos un saludo a todos nuestros oyentes y los esperamos en el próximo programa.